clave porque Jesús constantemente comenzó a hablarle a la multitud y a hacer esta aclaración o como poner este desafío, como poner esta meta. Toda la audiencia creía en él, pero dijo, ¿verdad? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, ¿verdad? Que ya no era simplemente el que estuvieran entre la multitud, sino que el Señor empezó a poner ciertos estándares o ciertas medidas o ciertas normas, o ciertas reglas que iban a hacer que se distinguieran los discípulos de aquellos que realmente querían ser sus discípulos de los que no. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Ok, y esto estamos solamente presentando el texto clave. ¿Tienen alguna duda del texto? No, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos al contenido. A ver, ¿quién me quiere decir cuál es el contenido? Por allá, Fanny. Identificar. No, el contenido. El discipulado, el perfil de un discípulo verdadero, los rasgos de un discípulo afortunado, el criterio de un discípulo maduro, un desafío. Correcto, ok. Nada más faltó mencionar los objetivos. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos, esto es lo que tienen ustedes en sus manos de este material. Ahí está el número de página y los temas que vamos a ir tocando. Entonces, bueno, ahora yo les voy a preguntar a ustedes cuál es su expectativa del curso. Piensen por un momentito, además de que ya tenemos el título y el texto clave y el contenido, ahora me gustaría mucho que expusieran o que pensaran qué es lo que podrían aprender hasta este momento de lo que han visto. Vamos a empezar aquí con Diana. ¿Cuál es tu expectativa o qué esperas de lo que sabes que vas a aprender ahora? Ser un verdadero discípulo. ¿Te gustaría ser un verdadero discípulo? De acuerdo. Vamos a confirmarlo, ¿no? Vamos a verificar si según la escritura y lo que tenemos acá, lo eres o qué es lo que hace falta. Jared. Tu expectativa o lo que tú esperas de este curso es que corrobore o confirme si realmente eres sus manos y sus pies. Bueno, Carlos. La expectativa es primero conocer qué es un discípulo, saber cómo puedo llegar a ser un discípulo, diferenciar a un discípulo que sí es realmente un discípulo de uno que no es. Al final es ver si realmente estoy siendo un discípulo y si no, cómo puedo llegar a ser un discípulo. Muy bien. Bueno, pues de eso se trata este curso. Se supone que al ir clase con clase vas a tener las respuestas. Fanny. Pues me gustaría saber los rasgos de un discípulo afortunado. ¿Cuáles son esos rasgos? Discípulo inafortunado. Ajá, ¿por qué afortunado, no? Ajá, porque ¿Por qué le pusimos afortunado? Bueno, te lo vamos a explicar aquí. Ok, hermana Georgina. me gustaría tener el criterio de un discípulo. De acuerdo, ok. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de explicar y ustedes me van a ayudar definitivamente a ahondar. ¿Por qué? Porque las preguntas que surjan en el camino son las que van a ir aclarando muchos puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Me parece que ustedes deben de tener en la página 1 el título o los objetivos. ¿Estoy bien? ¿O me salté la página de los objetivos? A ver, muéstrenme su hoja de objetivos. Ese es contenido. Objetivos, ese es objetivos. A ver, objetivos, por favor. A menos que la persona que me... Ah, sí están objetivos. Y Jared sí tiene objetivos. Diana, objetivos. ¿Ya? Ya, perfecto. Órale. Ok. Eso es en general. Otra vez, por favor, Carlos. Identificar discípulos, hacer discípulos, crecer como discípulos, dando carácter, madurez y enseñanza. Excelente. Estos son nuestros objetivos. Con este curso lo que vamos a tratar de conseguir es, número 1, la identificación.
como decía, bueno, ¿soy o no soy? ¿Qué dice la Escritura? Porque la idea de suponer muchas cosas entre los hermanos, entre los cristianos, que porque cargo una Biblia, que porque voy al templo, o que porque sé un versículo o canto las alabanzas, me hacen suponer que yo ya estoy dentro de todo, que yo ya estoy participando y que no existe algo más o como el paso siguiente en lo que yo estoy. Así que así pueden transcurrir muchísimos años y las personas no detenernos y hacer una pausa y preguntarnos, como cuando nos preguntamos, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente estoy dando el fruto de un cristiano? Sin embargo, cuando hacemos esa pregunta, ahí es donde decimos, bueno, es que lo primero que debiste de haber hecho es pedir perdón al Señor, arrepentirte y bautizarte. Ah, ya me bauticé. No, pues no cabe duda que entonces tú estás dando los pasos correctos. Entonces, pues ahora mi tarea es, ¿verdad? Y la tarea de este ministerio es de poder ayudarlos a ustedes y a las personas que van a ver estos videos a clarificar todo esto, a mostrarles el camino del discipulado y a darnos cuenta de que realmente existe una característica, un rasgo o una marca que identifica al que es discípulo. Ahora, el objetivo no nada más es distinguirlos, ¿no? O diferenciarlos o darnos cuenta de que, bueno, ya entiendo, Jesús enseñó así en esta manera. Ahora yo quiero ser un discípulo. Entonces sé lo que tengo que, por dónde empezar, ¿ok? Porque a veces no se dedica tanto tiempo para explicarlo a la mayoría de las personas, pues nosotros vamos a hacer este esfuerzo. Y el objetivo número 3 es crecer como discípulo, ¿sí? Dando carácter, madurez y enseñanza, que es parte del discipulado. Quiero agregar algo más de los objetivos, que es un objetivo a largo plazo, que ustedes tengan sus propios discípulos, ¿sí? Porque esa es parte de la comisión. Jesús tomó a 12, los más cercanos, los discipuló, o sea, los enseñó, los instruyó, y al final les dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, ellos que fueron los discípulos se convirtieron posteriormente en los discipuladores, por no llamarlos los maestros, ¿sí? Hay que tener en cuenta que Dios quiere que nosotros vayamos caminando poco a poco, ¿ok? Muy bien, bueno, entonces describiremos a los discípulos a través de las siguientes características. Número 1, eso. Número 2 y número 3, perfecto. Entonces, como parte de la misión y la visión de nuestra iglesia o nuestra casa, el discipulado es fundamental para crecer, para cumplir el mandamiento de hacer discípulos. Muy bien, ahora por favor avancen en la siguiente página. Y antes de comenzar la lectura de la introducción, yo les quiero hacer esta pregunta que aparece en pantalla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es un discípulo? Ok, ahora quiero saber sus opiniones y no tanto a lo mejor lo que dice el comentario allí, sino lo que ustedes están pensando o habían sabido o habían escuchado de quién es un discípulo. Y vamos a empezar con Fanny. Fanny. Un discípulo es aquel que llega a ser como su maestro. Un discípulo es aquel que llega a ser como su maestro. Ok, y ¿es algo más que te hayan enseñado, que tú hayas escuchado desde hace mucho tiempo, o eso es lo que siempre se ha dicho? ¿De que un discípulo es el que llega a ser como su maestro? Bueno, que puede, más bien, llega a ser o puede mejorar, ¿no? Ok, Su maestro. superar a su maestro. Pero Carlos, a ver, en el tiempo que has estado como cristiano. Un discípulo es un seguidor, a veces en el mundo, ¿no? Que los que siguen a ciertos artistas se visten como ellos, hablan como ellos, Muy bien. se disfrazan como ellos, ¿no? Entonces un discípulo es algo parecido, nada más que el discípulo aprende de la persona que está siguiendo, ¿verdad? En este caso de Jesús, ¿verdad? Él vino y nos dio la enseñanza, ¿no? Perfecto. Y él quiere que nosotros seamos como él, ¿verdad? Excelente, muy bien, muy bien. Jared. Es un alumno Exacto, se puede decir un alumno. que hace lo que su maestro le enseña. Practica lo que el maestro enseña. Ok, bueno, Diana.
¿Algo más que agregar? Una persona con cualidades. Una persona con ciertas cualidades. ¿Y esas cualidades qué relación tienen con el maestro? ¿Qué relación tienen con la enseñanza? Pues es servicial y trata de hacer o de reflejar lo que ha aprendido. Perfecto. Entonces, un discípulo entonces es aquel que tiene las cualidades que ha aprendido de su maestro. ¿Algo más, mamá? ¿Algo más que crees que...? Un discípulo es alguien que aprendió de la palabra de Dios, ¿no? Y de un maestro, como dice Jares. Perfecto. Que Un aprendiz. Ajá, y que él también va a enseñar a otros. Va a practicarlo y lo va a enseñar. Excelente. Bueno, vamos ahora, veo que estamos bien. Esto es una pregunta sencillita para nosotros. Vamos a tratar de rellenar, o sea, ciertos detalles que son los que hacen mucho más valioso el concepto del discípulo con esta información. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tengo dos palabras que son las que se han empleado en el Nuevo Testamento. ¿Okay? La más conocida para nosotros o heredada es la de matete. Matete, que es como aparece en los escritos en el Nuevo Testamento en griego y que traducido al español significa discípulo. ¿Okay? Pero matete en el idioma y en la cultura griega era un alumno de filosofía, ¿sí? Y esa es una de las características más singulares de un discípulo de Cristo. Lo voy a explicar, porque en el hebreo existe la palabra talmid, y talmid era ocupada únicamente en la fe judía para hablar de un discípulo de un rabino, ¿sí? Y ese discípulo pues obviamente no estaba en cuestiones de filosofía como el discípulo griego, ¿ok? Es el concepto y el entender cómo se enseñaba desde la antigüedad es muy valioso. Para nosotros tiene que ser muy valioso para que nosotros podamos entender cómo era esa característica de enseñanza del maestro al discípulo, que no era el método del filósofo griego, porque el maestro de filosofía griega se iba al Partenón, se iba en Atenas y empezaba a ver las estrellas y empezaba a hacer preguntas y a reflexionar sobre la vida, ¿ok? Su enseñanza y su reflexión era sobre la vida y era su deseo descubrir una nueva revelación de algo que él pudiera conocer. Y entonces la cultura y la forma de pensar de aquellos era en relación a por qué vivimos, por qué existimos, por qué estamos acá. Pero el discípulo, o sea, el talmid en la cultura judía, en la cultura hebrea, no dedicaba tiempo a esa meditación, a la observación y a la contemplación. Estudiaba la Torah. Por eso vamos a desde un principio a marcar la diferencia. El estudio del discípulo era la Biblia. El objeto de estudio era la Biblia, ¿sí? Y entonces, enfocado en eso, el texto o la escritura era la fuente de la enseñanza. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Sí lo logran percibir? Que entonces, ¿cómo debe ser nuestra forma de aprender? Porque hoy existe mucha literatura cristiana, existen muchos temas relacionados con el cristianismo, con la fe, que podrían llegar a considerarse como parte del discipulado, la vida de un discípulo. Pero si nosotros no volvemos a colocar las piezas en su lugar y en orden y decir, bueno, la parte fundamental de un discípulo es que conozca la escritura y estudie la palabra, porque si no, entonces nos vamos a estudiar otras muchas cosas muy buenas, pero no tenemos la parte fundamental. Si tenemos la parte fundamental, por decirlo claramente, la Torah, es decir, la Biblia, entonces vamos a tener un buen discipular, ¿sí? Pero precisamente porque por mucho tiempo se ha dejado de lado esto, pues entonces no ha habido el tipo de discípulo que caracterizó a los discípulos de Cristo. Se ha hecho un discípulo muy ligero, sin compromiso, muy tibio, que no sabe lo que exigía su maestro, porque le ha llegado un poco a la filosofía, un poco a la psicología, un poco a todo eso. Pero pues por eso vamos a colocar la pieza fundamental. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo, digan conmigo, un discípulo es un aprendiz, un seguidor, un alumno. Perfecto, ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos en los apuntes y lo tenemos aquí en la pantalla.
La meta es llegar a ser como el maestro. ¿Podremos llegar a ser como el maestro? Bueno, tendremos que decir que no, porque tenemos que ser demasiado humildes, porque, ¿verdad? Puedes superar al maestro. Porque el maestro, nuestro maestro es Cristo. Puedes Nuestro maestro es maestros Yeshua. terrenales, Sí existe el esos- maestro. No, los terrenales los puedes superar, ¿no? Ah, claro, esa es Pero otra cosa. los Ujú. maestros de maestros, pues Claro, es sí, muy difícil. sí, Pues yo decía que el maestro Se puede superar. llegar a superar al maestro, el terrenal, sí, el espiritual, que es el Señor, pues es el nadie le va a Claro, superar nunca en claro. la vida, claro. en este mundo mundial. El cuerpo de Cristo funciona a través de las personas. Y las personas, Dios les ha dado un oficio. Digamos, yo tengo el oficio del maestro. Entonces, la manera que Dios me usa a mí es a través de la enseñanza. Entonces, yo represento en cierta proporción hasta donde yo puedo al verdadero maestro, ¿no? Porque traigo su enseñanza y les tengo que brindar su enseñanza. Entonces, estos alumnos deben de superar al maestro terrenal, sí, a mí. Pero, ¿cuál es la estatura o el tope de este nivel de enseñanza hasta donde yo llego? ¿Sí? Entonces, la tarea es superarme a mí. Si yo sigo estudiando, ustedes, ¿verdad?, van a seguir estudiando. Si yo me quedo a un límite, a un tope, entonces no hay más. Pronto, ¿verdad? Pronto van a seguir creciendo, aprendiendo a superar al maestro y eso debe ser, está bien. Eso es lo que deseamos, ¿verdad? Lo sabemos. Que así como es en cada ministerio, en cada oficio en el cuerpo de Cristo, hay que crecer para ser mejor que el maestro. Los discípulos de Yeshua y los discípulos de los otros rabinos lo entendían. De tal manera que Jesús decía, ¿verdad?, que cuando un rabí estaba buscando discípulos aún entre los gentiles, esos discípulos se aferraban mucho a esta intención que superaban a los maestros. O sea, los superaban en el hecho de, por darles un ejemplo, de colocar un límite. Si el maestro decía, pues es que se tienen que levantar 2 piedras en el camino, el discípulo decía, pues si mi maestro dijo que se tienen que levantar 2, yo tengo que levantar 4. Y eso para ellos significaba superar al maestro. Bueno, ok, vamos a seguir entonces ahora sí con el tema. Me van a ayudar. El título dice en la siguiente página, la página 1, el discípulo verdadero, afortunado y maduro. Vamos a leer el artículo, ahí donde tiene la imagen del águila, la siguiente página, esa en la parte de arriba. Muy bien, a ver, vamos a ver, Diana, por favor, si nos ayudas con la lectura. Hasta abajo tiene la página 1, eso. Discípulo verdadero, afortunado y maduro. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mateo 28, 19 al 20. El significado del discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es la enseñanza especial que demanda obediencia. El discipulado es importante porque brinda formación, carácter y madurez. El discipulado es necesario, pues sin él quedaríamos solo al comienzo de nuestro camino con Dios. El discipulado verdadero implica compromiso real y arriesgar toda nuestra existencia a su servicio. El discipulado es un privilegio y una responsabilidad que abarca todos los aspectos de la vida y que por tanto exige disponibilidad plena para dejarse moldear por el maestro. Es una relación de maestro-alumno basada en el modelo de Cristo y sus discípulos, en la cual el maestro reproduce en el estudiante la plenitud de vida que él tiene en Cristo, en tal forma que el discípulo se capacita para adiestrar y enseñar a otros. Muy bien, ok. ¿Qué significa esto, Jared? Que así como recibimos la información, el conocimiento, Ujú. no se quede nada más ahí estancado, sino que fluya y hagamos a otros. Muy bien.
De acuerdo, vamos a subrayar algunas palabras claves de este primer párrafo, por favor. La primera palabra clave es enseñanza, ¿ok? El discipulado es enseñanza. Y enseñanza se dice Torah en hebreo, ¿ok? Por eso decíamos hace un momento que Jesús no era cualquier maestro y quienes estaban con él no eran cualquier discípulo, ¿verdad? Sino que había ya una característica muy especial en ellos, que es, iban a recibir instrucciones en base a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, enseñanza es la primera palabra clave, ¿ok? Que significa discipulado. O sea, no es solo tomar un seminario, no es simplemente adquirir los libros, sino realmente es, como dice Jared, que reciba yo el conocimiento, la información, ¿sí? Que tenga yo el conocimiento y que yo sea capaz de digerirlo y luego transmitirlo. La clave es que el que aprenda, enseñe. Porque cuando enseña, averigua cuánto sabe y cuánto no sabe. ¿Ok? Ahí dices, esto no me acordaba, esto no lo entendí, esto no lo aprendí. La siguiente palabra que quiero que subrayen es, dice, el discipulado es un privilegio y responsabilidad. Por favor, búsquenlo allí, a la mitad del texto. Privilegio y responsabilidad. Aquí es importante notar algo que Rabbi Yeshua hizo con sus talmidín, que los talmidín no lo escogieron a él. Él escogió a sus talmidín, ¿sí? Y es un principio importante, a lo mejor hoy el día de hoy no aparece mucho, ¿verdad? Pero verdaderamente quien escoge a los alumnos es el maestro. Entonces, recuerden que Jesús a Pedro y Andrés fue con la barca y le dijo, vengan y síganme. Él los escogió. A Mateo, el recaudador de impuestos, ¿qué le dijo? Deja todo lo que tienes y sígueme. El maestro llamó a sus alumnos, él escogió a sus alumnos. Pero los alumnos no deben considerar al maestro que escogerá, sino es el maestro el que escoge a los alumnos. ¿Por qué lo escogerá así? Porque ve potencial. ¿De acuerdo? Bueno, la última palabra que van a subrayar aquí es la de una relación maestro-alumno. En ese mismo párrafo dice, es una relación maestro-alumno. Bueno, cuando un rabino llegaba el tiempo de impartir su enseñanza, no tenía muchos discípulos, más que en muchos casos tenía uno, ¿sí? Y ese discípulo particular era casi como su hijo. ¿Por qué? Porque desde niño se quedaba a vivir con él y comía con él, iba a hacer las compras con él en el mismo lugar donde él vivía. Todo representaba una enseñanza. Por eso es que se formaba una relación maestro-alumno similar a la de un padre y un hijo. ¿Cuál era el objetivo del rabí? Enseñar. O sea, el maestro vivía para enseñar y el alumno lo sabía. Él sabía que si iban a ir a algún lugar y no había más explicación, era porque algo se tenía entre manos. ¿Ok? Era porque una enseñanza le iba a brindar, pero una enseñanza no de carácter, de explicación, de información, sino una experiencia, algo que no se iba a poder decir a veces hasta con las palabras. Bueno, entonces fíjense cómo por eso es que cuando Jesús llama a sus 12, ellos están con él todo el tiempo y van de un lugar a otro y permanecen con él todo el tiempo, porque es el lapso de tiempo de su preparación. Y todo lo que el Señor hace, todo lo están viendo y están aprendiendo. Bueno, pues esto es lo que forma parte de la respuesta que es el discipulado. Seguimos leyendo. Fanny, en Juan 13:36. Jesús declara que el mundo conocerá que somos sus discípulos y nos comportamos amorosamente los unos hacia los otros. Crismas, disputas, críticas mordaces, difamación, son contrarias al Espíritu de Cristo.
Excelente, ¿verdad? La parte final es la respuesta a cómo nosotros debemos de conducirnos, ¿sí? Entonces, buscar los mejores intereses de las demás personas. Muy bien. Bueno, vamos a seguir la lectura. Carlos, por favor. Jesús proclamó que el verdadero discipulado demanda acción inmediata. Jesús no enseñó a la gente que abandonará sus responsabilidades familiares, pero a menudo les dio mandamientos a la luz de sus verdaderas motivaciones. Muchos están dispuestos a seguir al Señor hasta que descubren lo que eso implica. Hay un costo en seguir a Jesús y cada uno debe de seguir al Señor aun cuando requiera sacrificio. Ok. Ahí por favor quiero que subrayen esta parte que dice demanda acción inmediata. ¿Sí? Demanda acción inmediata. A ver, ahora la pregunta es, Diana, ¿por qué crees que esto demanda acción inmediata? ¿Por qué no puede esperar hasta que yo me sienta ya listo, cómodo y diga, ahora sí tengo ganas, ahora sí lo quiero hacer? Porque es una oportunidad que se debe de aprovechar y por la necesidad que hay en el mundo. Bueno, ¿alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario en relación a la pregunta? ¿Por qué la enseñanza requiere acción inmediata? Porque se supone que ahí ya es que si aprendiste en la práctica, ¿no? O sea, que no solamente tienes que hacer la enseñanza, sino la práctica quiere decir que estás aprendiendo. Muy bien. Por mucho tiempo, muchos hermanos, en muchos años, han dicho, con que yo sepa 3 o 4 versículos y los ponga por obra, es mejor a que yo tenga mucho conocimiento y mucha información. Es decir, lo que están tratando de expresar es que conforme tú vas aprendiendo, tú lo puedas llevar a cabo. Porque el conocimiento es mucho. El deseo de Dios es que tengas mucho conocimiento, no que tengas escaso conocimiento. Porque la Biblia en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? Sin embargo, a veces cuando tenemos cantidad y cantidad de información, y más en este tiempo, pues parece que tomamos el curso completo y lo tenemos que archivar, tomamos otro curso y lo tenemos que poner ahí. Y si nosotros no somos gente que lo pone por obra inmediatamente, lo vamos a olvidar. Y va a quedar guardado y no va a tener más impacto en nuestra vida que el que debería de tener verdaderamente si nosotros tomamos una decisión. Por eso es que estamos hablando de que el discipulado no se limita únicamente al conocimiento, sino que nos tiene que llevar a la práctica, ¿sí? Y conforme vayamos al ritmo que tengamos, lo debemos de poner en práctica, porque la práctica va a demostrar la eficacia del conocimiento. Entonces una persona no va a saber qué tan bueno es saber algo y hacerlo hasta que lo haga, ¿sí? Las personas, todos tendemos a querer tener mucha información, ¿sí? O saber mucho. Sin embargo, no descubrimos la utilidad hasta que lo ponemos por obra. ¿Algo más que quieran comentar? Entonces ya sabemos, ¿verdad? Este mismo curso de discipulado tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo podríamos llevar a la práctica? A ver, ¿qué podríamos hacer al salir de esta clase? ¿Qué intentarían hacer? Perfecto, eso es, exacto. Hay que llegar inmediatamente y comunicarle a otra persona para revisar cuánto he aprendido. Precisamente eso es lo que digo, se aprende cuando se enseña. Cuando tú vas y al salir de este lugar vas con otra persona y, oye, ¿qué tal? Mira, estoy en el curso de discipulado, te quiero hacer 2 preguntas que me hicieron. La primera, para ti, ¿qué es un discípulo? Y la segunda, para ti, ¿qué es el discipulado? Y entonces tú ves lo que la persona te puede contestar y lo que tú puedes responder. Y allí verificas, ¿sí? Ahí tú grabas, recuerdas, repasas lo que aprendiste. Entonces el discipulado requiere acción inmediata. Bueno, vamos a último párrafo de la página 1. Pero no todos los cristianos son discípulos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O tienen alguna objeción, comentario? Dice otra vez, no todos los cristianos son discípulos, pero todos los cristianos son
Perdón, pero todos los discípulos son verdaderos cristianos. Muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo con esto? Sí, ¿verdad? Así es. Vean cómo de un lugar o de un grupo muy grande de personas se puede tomar a un grupo quizás más pequeño, el cual se identifica como discípulo. ¿Alguna vez fueron a la feria y jugaron a la cañita de pescar y tomaron los pescaditos? ¿Sí? Bueno, ¿y cuántos pescaron todos? ¿O con uno ya eran felices? ¿Y el resto? ¿Estaban o no estaban en la pecera? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a decir una forma similar, que a veces en la iglesia todas las personas que llegan, bueno, los consideramos hermanos en Cristo, pero no significa que todos ellos estén en el mismo nivel de compromiso, o con el mismo deseo, o siendo discípulos. Necesitan hacer algo. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Carlos, ¿qué piensas que es lo que necesita hacer un miembro de una congregación que quiere ser un discípulo? Pues debe empezar a estudiar la Biblia, Muy bien. ¿sí? Guardar los mandamientos y pues buscar a alguien que le pueda enseñar más, ¿no?, de las escrituras. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? ¿Algo más que consideren? Renunciación al interés egoísta. Sí, ¿verdad? Terminaste la lectura. Dice, no todos los cristianos son discípulos, pero todos los discípulos sí son verdaderos cristianos. El discipulado significa total renunciación al interés egoísta por amor a Jesús. Cuando el maestro dice, no puede ser mi discípulo, entonces Jesús escoge a sus discípulos o no escoge a sus discípulos. ¿Y en base a qué? En base a las marcas que tiene, al potencial, a su capacidad de aprender y obedecer, a negarse a sí mismo, ¿no? A quitarse intereses egoístas y empezar a llevar a la práctica el principio más fundamental, que es del amor al prójimo, ¿sí? Y entonces llevar su lucha interna para no ser egoísta, para no ser posesivo, para no ser orgulloso, para no olvidarse de los demás. Y además de ser el poseedor del conocimiento, compartirlo. Bueno, vamos a terminar página 2, ya vamos al cierre casi de esta clase. Dice, cuando el maestro dice no puede ser mi discípulo, se refiere a cuestiones de total consagración y máxima realización del propósito de Cristo para nuestras vidas en este siglo. Oigan, una pregunta, ¿puede Jesús demandar o exigir a los que son sus alumnos total consagración y máximo entrega? ¿Sí? ¿Mi maestro de matemáticas podría hacer lo mismo? ¿O mi maestro de ciencias naturales? ¿O el maestro de la primaria podría exigirme todo? Todo, que yo estuviera ahí todo el tiempo con él. Eso es a lo que me refiero. Hay una grande diferencia. Que se le conceda a quien sabe. No me refiero a las exigencias que el Señor da, ¿no? Porque el maestro de matemáticas te va a exigir que le entregues el examen, que hagas la tarea, que asistas a la clase, y el resto de tu vida está ajena a lo que a él le interesa. Pero en cambio el maestro de maestros, Yeshua, el Rabí Yeshua, él pide todo. O sea, él pide el conocimiento y pide una vida de obediencia en todas las áreas de tu vida. Por eso digo, ¿él puede exigirnos todo? Sí, él puede exigirnos todo. Por eso dice, hasta niégate a ti mismo. Oye, pero es que yo quiero esto. Si no es conforme a mi voluntad, dice el Señor, niégalo. Si no es conforme a lo que yo quiero y tú lo quieres, no importa que tú lo quieras, es que es negarte a ti mismo para que hagas lo que yo te estoy pidiendo. Ahora, ya para cerrar este comentario, y si ustedes quieren comentar algo más, me lo puedan indicar. Vi un video de Will Smith, del artista, del actor norteamericano, muy bueno, muy bonito. El video se trata de que, no sé si a lo mejor
en la vida real él nunca se había subido a una avioneta y se había lanzado de un avión en paracaídas, ¿no? Con paracaídas. Pero el video comienza narrando él, ¿verdad? Como stand-up, o sea, él parado en una plataforma y empieza a narrar que toda la noche no pudo dormir, que sentía miedo, que sentía pánico, sudaba las manos y sudaba su cuerpo, hasta el amanecer, en que sabía que tenía que tomar una determinación si corría el riesgo de subir al avión y lanzarse, porque nunca lo había hecho, tenía mucho temor. Pero dice que una vez que él va por la presión y el compromiso, que ya quedamos y que tengo que hacerlo y ahí estoy, va andando con el miedo y se sube a la avioneta con los paracaidistas profesionales y el avión empieza a volar. Él sabe lo que va a pasar, se va a lanzar y sabe el riesgo que tiene, puede morir, hay un riesgo. Sin embargo, con la adrenalina, el experto en el lanzamiento lo engancha junto a él y le dice: a la cuenta de 3 nos aventamos. Entonces él empieza a contar y dice 1, y cuando va a contar 2 se soltaron. Ya luego le explican que por qué antes de llegar a 3, porque la mayoría de las veces cuando llegan a 3 lo que hacen es agarrarse más en lugar de soltarse, ¿no? Entonces no les da ni tiempo de pensar en el 3, pero su experiencia dice que cuando sucedió esto fue algo impresionante, que cambió todo, porque cuando él se vio volando, entonces dice: valió la pena vivir la experiencia de mis temores, de vencer mis temores, porque ahora me doy cuenta lo bueno que es la vida. Ahora me doy cuenta que la experiencia lo vale. Ahora me doy cuenta que sí lo volvería yo a hacer. ¿Me explico? Ahora, yo quiero traducirles esto a lo que nosotros estamos aprendiendo y por qué las enseñanzas del maestro llegan a un nivel de exigencia total y de consagración total. Porque es igual que subirte a la avioneta. Porque cuando él te va instruyendo, él es el que lo sabe todo y te va diciendo cómo es la vida y cómo debes vivirla y cómo debes agradar a Dios y cómo puedes obedecerle. Es como subirte a ese avión. Tú tienes temores, tienes inseguridades, tienes dudas y dices: es que no sé si hacer esto será, en tu propia opinión, así, negarme a mí mismo, perder mi vida, hacer esto que no quiero hacer porque lo dice la Biblia. Estás siempre así, pero hasta el momento en que tú dices: voy a confiar en lo que Él me dice, me voy a subir con Él al avión, me voy a enganchar de Él, y si Él dice suéltate, yo me voy a soltar, y cuando me suelte voy a descubrir por qué Él me lo pedía, y voy a ver que valía la pena, y voy a ver lo bueno que es hacerlo. Nosotros estamos acostumbrados a agarrarnos siempre de todo lo que tenemos. Nos agarramos de lo material, nos agarramos de nuestra condición, nos agarramos de nuestra comodidad, nos agarramos de nuestra seguridad que nos ofrece la vida. Pero el Señor siempre está diciendo: suéltalo, vive por fe, confía. O sea, depende solamente de mí, no dependas de los demás, depende de mí. Si tú vas haciendo esto, lo vas a descubrir. Y a sus discípulos les dice: no preparen comida, no lleven alforja. Cuando ellos caminaban, no sabían a dónde iban a ir. Es más, no tenían un lugar donde parar. Pero nunca les faltó comida, nunca les faltó abrigo, nunca les faltó nada, ¿sí? El Señor hizo milagros. Ellos estaban aprendiendo a ver a Dios todos los días y a depender de Él, y no a aferrarse a lo que podrían darles una cierta seguridad. Pues bueno, así es este llamado del Señor. Así es este llamado a ser su discípulo, ¿sí? A confiar en Él, a saber que si hay algo que Él quiere enseñarnos como una experiencia de vida, más que como mera información, va a valer la pena que lo hagamos, porque tanto vencemos los temores como aprendemos a obedecer. Bueno, ¿comentarios finales? ¿Algo más que quieran añadir? ¿Los escucho? ¿Estás decidida, dispuesta, o ya desde hace muchos años? Ahí voy. ¿Mamá? ¿Sí?
Ok. Carlos. Sí, estamos puestos y ahí vamos. Jared. Sí, lo que me llamó la atención es que dice, se refiere a cuestiones de total consagración y máxima realización del propósito de Cristo. Y como dices que hay que dejar todo a veces, hay que dejar negarse a sí mismo y realizar los propósitos de Cristo. A veces nuestros planes no son los de Él. Y entonces ahí es cuando nos tenemos que negar y aventarnos del avión, porque los planes de aventarse del avión son de Él, no nuestros. Y entonces pues ya estando en el aire, pues no queda más que depender de Él.